Muy buenas, foreros ajedrecistas. Aquí estoy respondiendo a la llamada de auxilio de nuestro entrañable Nueces, que parece ser que se ha quedado un poquito estancado en su progresión en el ajedrez. Y bueno, como comentamos, pues una manera que tenemos de ir mejorando todos es el poder comentar nuestras partidas, el hablar de nuestros planes, el ver nuestros fallos, el evaluar esos momentos en los que a todo el mundo nos pasa, no sabemos qué hacer o cómo seguir una partida. Y quizás yo por mi ascendencia andaluza, para mí eso de estar escribiendo 40 anotaciones en plan ladrillo en una partida que te puedes bajar en PGN, al fin y al cabo es un soberano coñazo. Y creo que esta manera es un poco más dinámica, más útil y sobre todo más rica a la hora de poder ver qué es cuáles son los problemas que tenemos y el poder progresar para poder ver cómo evoluciona una partida, cuáles son los planes que podemos tener, cuáles son las lagunas, pues he elegido dos partidas que jugué contra vosotros con dos motivos tácticos completamente diferentes, aun siendo la misma defensa, mi archiconocida defensa San Jorge, y en este primer vídeo, de los dos que tengo hechos, pues os voy a comentar una partida que jugué con Zurraspas. Como digo, la defensa que utilicé, el jugaba con blancas, pues es mi archiconocida defensa San Jorge, que es una defensa que en su día pues tuvo su momento de gloria cuando un jugador inglés llamado Miles le ganó al invencible Karpov de los años 70 y a raíz creo que fue además en un campeonato del mundo por equipos, y a raíz de aquella hazaña de la época, pues él la llamó la defensa San Jorge, por aquello del mito de San Jorge y el dragón. Y sí, me imagino que igual que yo estaréis pensando que el tal Miles, pues seguramente es el abuelo de algún forero de nuestra santa casa. El caso es que, bueno, la defensa San Jorge comienza con E4 y A6, respuesta de las negras, que tiene como objetivo sacar de la teoría a las blancas. Si yo tuviera que definir la defensa San Jorge con unas pocas palabras, yo creo que diría que la defensa San Jorge es algo así como un mojón de Perseo, es decir, una mierda muy grande. ¿Por qué? Pues porque un jugador de nivel medio alto de club, un jugador que esté acostumbrado a jugar torneos de manera habitual, pues es una defensa que te puede reventar por 40 sitios distintos. La pregunta entonces que se escapa es si esa defensa es una mierda, ¿por qué se juega? Pues como he dicho antes, porque cumple la función de sacar de la teoría más estricta a los jugadores de blancas. Claro, un jugador de blancas te juega el clásico E4 y la respuesta, vamos a decir, más previsible va a ser E5, entrando en las archiconocidas aperturas española, escocesa, italiana, incluso el clásico C5 de una siciliana, el C6 de una Caro-Kann o el E6 de una defensa francesa. También a lo mejor te vas a encontrar a nivel de club al típico atravesado que te va a jugar el D5 de una escandinava. Pero bueno, vamos a decir que esta defensa lo que te va a evitar es el entrar en líneas que son archiconocidas, donde a lo mejor un jugador que tenga el tiempo y las ganas de estudiar teoría a casco porro, pues se va a conocer infinidad de variantes de cabeza y antes de que tú a lo mejor puedas llegar a una posición en la que ya no sea una receta, pues ya puedes meterle mano. Entonces, como digo, la defensa San Jorge, jugamos E4 y la respuesta es un A6. Seguimos con D4
controlamos el centro del tablero, es la respuesta más habitual. Y aquí es donde, después de jugar B5, que a mí me lo marca como una imprecisión, eso es para que os des cuenta de que quizás el motor que utiliza la página web, el lichess, para analizar posiciones, pues no es la panacea, porque bueno, B5 es un movimiento que es mucho más clásico de la defensa San Jorge que el E6 que propone, que no es que no se juegue, se juega más adelante y claro, por supuesto tiene la función de sujetar este avance de los peones centrales de E4 y de D4, pero ahora mismo es un poco temprano para entrar en eso. Entonces jugamos D4 y B5. Y aquí ya entramos en lo que es la teoría pura y dura de la defensa San Jorge, es decir, el verdadero motivo táctico. Como estamos viendo, nosotros estamos entregando con el avance de D4 y D4 el centro a los peones blancos y nuestro plan va a ser atacar esos peones blancos del centro desde los flancos. En ese sentido, esta defensa es parecida a otra archiconocida defensa muy posicional y muy complicada, que es la defensa Aliogin, la que se juega con E4, caballo F6, E5, caballo D5, D4, y como vemos aquí el motivo táctico es bastante similar, es decir, es el provocar el avance de los peones para atacarlo desde los flancos. Entonces, en ese sentido, volvemos aquí a la posición. La defensa de San Jorge pues es el mismo motivo, solo que con otras piezas. Aquí seguiría, hay varias maneras de continuar la partida, vamos a decir, las dos más clásicas, pues ya que tengo a los peones en el centro, pues es para que veáis, sobre todo los que seáis más nuevos y os cortocircuitéis cuando de pronto os encontréis movimientos que no son teoría pura y dura. Realmente, ¿cómo hay que jugarlo con blancas? Pues hay que jugarlo de la misma manera que se juega una española o una italiana, que si son aperturas más conocidas a la hora de empezar a jugar al ajedrez. La filosofía es la misma, es controlar el centro con los peones y apoyarlo desde atrás con las piezas menores. Entonces aquí tenemos los dos peones de D4 y E4 y pues vamos a apoyar esos peones a través de movimientos como caballo C3 o alfil D3, que cumplen los dos la misma función, es decir, defender estos peones. Voy a mostraros lo que es una línea típica de lo que es la defensa de San Jorge, que es la que suelo encontrarme yo más, con gente que más o menos sepa plantear un poquito pues, esta defensa. Y vamos a comentar pues, cuáles son los motivos tácticos y estratégicos. Alfil de 3, alfil de 7, vuelvo a repetir, control del centro con los peones, ataque desde el flanco con nuestro alfil. Seguiría caballo F3, E6, sujetamos la posición del centro con este peón. Continuamos con A4. Y A4 encierra un pequeño anzuelo. Un pequeño anzuelo para las negras. Porque si estamos tentados a hacer una de las cosas que se suelen hacer cuando uno está empezando a jugar al ajedrez, que es empezar a hacer intercambios como pollo sin cabeza, pues nos encontramos que B por A4, torre por A4, nos ha liberado la posición de la torre, nos ha permitido desarrollarla y ya tenemos una parte abierta del tablero que la torre controla. Por supuesto, las negras nunca deben tomar ese peón. Igual que, por ejemplo, en el caso de que hagamos algún tipo de movimiento, imaginemos, por ejemplo, caballo F6, las blancas pues tampoco deben de tomar por esto.
y tenemos más actividad con nuestro alfil y hemos eliminado una torre de A. Vamos para atrás. Bueno, sí, como digo, A4 y a A4 las negras responderían, como hemos dicho, caballo F6, desarrollamos una pieza y además vamos preparando lo que va a ser nuestro enroque, que evidentemente, a no ser que sea una partida muy específica, en el 90% de los casos la defensa San Jorge nos enrocaremos con negras en corto. Entonces vamos preparando ese enroque. Seguimos con dama E2. Y aquí las negras jugarían, que esto lo veremos en partidas, en bastantes partidas, C5, porque la idea es romper por aquí y darle salida a nuestro alfil de casillas negras. Entonces, las blancas juegan de por C5, las negras tomaríamos con el alfil por C5, las blancas juegan caballo BD2, vamos, salida a otra pieza, desarrollo de otra pieza y apoyamos este caballo. Y las blancas, para evitar lo que he comentado antes, jugarían B4. Seguiríamos con E5, seguimos avanzando nuestro peón, caballo D5, y esta se puede decir que es una posición típica, sí, la posición más típica de la defensa San Jorge en su variante principal. Podemos seguir viendo los motivos que os he comentado antes, el control del centro por parte de las blancas, el ataque por los flancos de las partidas, de las casillas negras, de las piezas negras. Y bueno, la partida pues ahora mismo está, se puede decir que está igualada y ya pues dependería un poco de cómo se desarrolla cada jugador, cómo desarrolla cada jugador su desarrollo posicional. Normalmente suele seguir con enroque por parte de las blancas, enroque por parte de las negras y ya se puede decir que lo siguiente es cada uno con su estrategia. Bueno, vamos a volver al principio. Otra variante de la defensa San Jorge, esta es diferente a la variante que os acabo de comentar, es la que se suele encontrar ahora mismo la gente que juega torneos y que juega partidas rápidas y semirápidas, que es C4, lo que se conoce como el ataque de los tres peones. Sin entrar mucho en consideraciones teóricas, ya digo, porque son complicadas y llevarían su tiempo, esta variante suele ser bastante coñazo para las negras y la persona que me enseñó esta defensa, que él la juega todavía mucho más que yo, pues ha tenido bastantes complicaciones porque esto seguiría B7, C por B5, A por B5 y claro, ahora alfil de 3. Bueno, huelga decir que alfil por D3, alfil por B5 sería bastante malo porque a ello seguiría alfil por E4 y entonces habríamos cambiado un peón central por uno de los peones de flanco. Y en esta posición las negras sacarían compensación, por lo tanto aquí las blancas van a jugar alfil de 3 y ya se seguiría pues como un desarrollo normal de lo que hemos visto antes de la defensa San Jorge, un E6, caballo F3, caballo F6 y ya lo que hemos visto. Bueno, pero aquí en la partida pues no siguió así. Bueno, volvemos a B5 y Zurraspas jugó C3. C3 es una jugada que vamos a decir que no es mala, todavía no es mala. Me imagino que quizás en lo que pensaría un poco es en el control, en formar una batería de peones blancos por el flanco de dama y sujetar el avance de estos dos peones, que en el caso de un eventual enroque largo de las blancas, pues serían un motivo táctico estratégico bastante potente.
Lo que ocurre es que, claro, en esta defensa, enrocarte por las blancas, o sea, perdón, por el lado largo, vamos a decir que es bastante contraproducente. Hay que saber muy bien lo que uno está haciendo. Entonces, bueno, jugó C3 y seguimos con alfil B7. Movimiento típico de la defensa de San Jorge. F3. Y aquí F3 creo que si me meto un poco en la cabeza de Zurraspas, creo que cuando yo jugué B7, alfil B7, sin conocer mucho los entresijos de la defensa San Jorge, él tuvo que pensar algo así un poco como: este alfil me controla esta diagonal, y ahora mismo este peón está así como un poquito suelto. De manera que tengo de ponerle un poco de más presión y de inutilizar a ese alfil de blancas. Pues juego F3 y con F3 pues sujeto a este alfil y elimino un poco su potencia. Pero claro, F3 es una declaración de intenciones, porque teniendo en cuenta que me voy a enrocar muy posiblemente en en corto, es verdad que estoy fortaleciendo la diagonal blanca, pero como contrapunto estoy debilitando la diagonal negra. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que yo, y esto es importante para que veáis un poco cómo funciona el cómo un jugador desarrolla su plan y tiene claro qué es lo que va a querer hacer, en el momento en el que me jugara un F3 yo ya vi claro que el tema principal de la partida iba a ser la diagonal negra que va de A7 a G... perdón, a G1 y a F2. Entonces yo ya dije, bueno, ya este tiene que ser el motivo principal de mi partida. Seguí con E6. Hemos visto un movimiento también teórico de esta defensa. B4. Y B4 esconde algo que yo creo que quizás, no sé si Zurraspas lo vio, pero es un movimiento que da bastante más por culo de lo que parece, porque, como he dicho antes, yo una de las cosas que quiero llegar, o sea, y más ahora que sé que lo que quiero es el control de esta diagonal negra, una de las cosas que yo voy a pretender es jugar C5 en algún momento y provocar una ruptura para que el alfil me venga a esta casilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que jugando B4 me defiende este punto que es bastante importante para mi plan. Pero además, si nosotros recordamos lo que hemos visto antes en el desarrollo teórico de la línea principal de la defensa San Jorge, en algún momento las blancas van a querer jugar A4 y la manera que yo tengo de evitar esa ruptura que para mí es incómoda es jugar B5 A4. Entonces, ¿qué ocurre? Que el jugar B4 me elimina esa casilla de escape del peón negro. Entonces es un movimiento que, bueno, apoya esta cadena de peones y además me elimina un par de motivos que, si no llega a jugarse eso, pues quizás los hubiera tenido en cuenta antes en la partida. Ahora yo juego caballo F6. Caballo F6, ahora mismo entré en una especie de fase en la que creo que pensé algo así como: voy a dejarle a Zurraspas que él juegue, él desarrolle sus piezas y exponga algún tipo de motivo táctico, o perdón, más que táctico, estratégico. Y voy a hacer movimientos que sean de tipo profiláctico, en los que no se pretenda nada más que desarrollar piezas y ver por dónde me sale Zurraspas. Alfil de 3, movimiento también teórico, defiende peón de 4 y ahora de 6. Y si me preguntáis por qué jugué D6 en aquel momento, yo tendría que decir: no sé por qué coño lo jugué. Porque realmente, si nos ponemos a pensar, D6 es un movimiento inconsecuente con lo que
con lo que, o sea, con lo que pretendo desarrollar como plan. Yo creo que jugué D6 por algo así como decir, bueno, pues tengo estos dos peones, están estos otros dos peones y aquí tenemos la guerra por el control de las casillas centrales. Pero, pero la realidad, para que veáis lo que es analizar una partida cuando ya se ha jugado y echarle un poquito de más tiempo, eh, ese movimiento es totalmente inconsecuente con mi plan, ya que si lo que yo pretendo en algún momento es llegar con el alfil a, a la casilla de C5, pues me estoy taponando con este peón. Con lo cual, pues, vamos a decir que es un movimiento malo. Por eso me aparece aquí como una imprecisión. Aquí pone que debería haber jugado A5, sí, provocar la ruptura, vamos a ver un poquito cómo juega. A5, caballo 2 desarrollando, A por B4, alfil por B5, C5, bueno, esa es una manera de jugar, pero yo no estoy muy acostumbrado a este tipo de posiciones con la defensa y bueno, se puede decir que yo no, por ahí no quería ver, por esas guerras no quería haber entrado yo. Entonces, bueno, jugué D6 y alfil G5. Alfil G5 podríamos decir que es como si Zurraspas hubiera hecho una transposición de la defensa San Jorge a la defensa Oporto. ¿Por qué? Pues porque este alfil de C que va a G5 es algo así como Iker Casillas saliendo un córner. ¿A dónde vas? Bueno, sí, vamos a pensar un poco que esta diagonal, ¿vale? Me está clavando el caballo. Pues acción de rayos X con la dama. Pero bueno, no es algo que ahora mismo preocupe mucho teniendo en cuenta que el motivo principal de la partida va a ir por otro lado. Y bueno, y el caso es que ahora mismo en lugar de hacer una ayuda a los defensores del centro, que bueno, aquí tenemos los dos peones y están estas dos piezas defendiendo, es que encima estamos aislando a esta pieza del control del centro, ¿no? Que es el principal motivo en la primera fase de la partida que tienen que tener las piezas blancas. Alfil G5, pues H6 y alfil H4. Y este alfil se me ha quedado ahí un poquitín, pues como digo, aislado del control del centro, de las casillas centrales. C5 y ahora, por suerte o por casualidad, esa jugada que yo había hecho antes de D6, que parecía, bueno, que de hecho era una imprecisión, ahora en cierto modo me va a servir para lo que yo pretendo. Como vuelvo a repetir, es el control de la diagonal negra con el alfil. Zurraspas juega D por C5. Y esto es un tema bastante importante que suele ocurrir a la gente cuando empieza a jugar, que es el de lanzarse a realizar intercambios como si no hubiera un día de mañana. La realidad, cuando uno intercambia, tiene que preguntarse qué obtiene de beneficio. Porque si el beneficio es cero, en el 90% de los casos, cuando llevemos las piezas blancas, eh, sacrificar esa iniciativa que tenemos realizando intercambios es algo que solamente puede ayudar a las negras. Aquí ahora mismo, pues bueno, todavía no queda bien claro quién es el que tiene la iniciativa, cada uno tiene sus motivos, pero lo cierto es que si no queda bien claro quién tiene la iniciativa, partiendo de la base de que las blancas la llevan de por sí, pues el realizar intercambios en los que no veamos claro cuál es la ventaja que podemos obtener, pues es algo que solamente puede beneficiar a las negras. ¿Qué es lo que sugiere el motor de Lichess? Pues jugar el A4 que hemos visto antes de manera teórica, porque como hemos dicho, si ahora mismo precisamente está este peón de B4 para sujetar el avance de mi peón de B5, a mí no me va a quedar más remedio que realizar un avance, pero ya provocando un cambio, o realizar algún tipo de intercambio con alguno de estos dos peones. Y eso, pues,
aunque no tiene por qué ser necesariamente malo, pero me va a meter en unas complicaciones que posiblemente yo no quiera. Es decir, en el caso de que yo juegue perdón, B por A4, pues torre por A4 y ya tiene esta torre activa. Pero bueno, Zurraspas jugó D por C5 y claro, pues evidentemente mi respuesta solamente podía ser D por C5 y aquí nuevamente Zurraspas busca otro intercambio. La máquina le está pidiendo a gritos que siga con A4 para seguir con un B por A4, B5, peón por B5, alfil por B5 y aquí las blancas, además con jaque, y aquí las blancas pues tendrían bastante iniciativa y la posición para negras sería bastante incómoda. Entonces, B por C5 y alfil por C5. Y ya he conseguido exactamente lo que yo quería, que es el control de esta diagonal con el alfil. Es decir, ya, como veáis, el plan que yo tenía, que era el control de esa diagonal débil, ya lo he ejecutado. Ahora ya tengo mi motivo del resto de la partida. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues desarrollar piezas y apoyar a ese potente alfil con otras piezas para explotar esa debilidad. Caballo E2, jugada de desarrollo. Enroque, vamos a darle más. Vamos a sumar más piezas al ataque. Y ahora alfil F2. Y esto ya sí lo cataloga el motor como un fallo. Y la respuesta es bastante evidente. Yo me imagino que Zurraspas, pues, al ver este alfil potente que le está impidiendo en que enroque en corto, pues su primera idea fue intentar taponar eso. Creo que no hace falta decir que un enroque en largo de las blancas es muy malo por esta columna semiabierta que tenemos. Y teniendo en cuenta que las negras se encuentran enrocadas en corto y tenemos por aquí esta torre, pues enrocarte en largo sería muy mala opción. Por lo tanto, pues solamente queda enrocar en corto. Y claro, pues para poder intentar enrocar en corto, perdón, jugamos alfil F2 taponando. ¿Pero qué ocurre? Que alfil por F2 ya me elimina ese enroque de las blancas, porque única respuesta, rey por F2, y ahora un movimiento muy importante, además con mucha idea, es dama B6. Dama B6 jaque. ¿Por qué con mucha idea? Porque si yo he llegado a la conclusión de que la diagonal negra va a ser el motor de mi partida, si yo he perdido mi atacante de esa diagonal, que es era el alfil de casillas negras, también eliminado a su defensor, tengo que buscarme otra pieza que me pueda hacer las veces. Y en esto, para los que jugáis la apertura española, si recordáis, si habéis estudiado un poco de teoría de la apertura española, está el típico, lo que se llama el alfil español, que es el alfil de casillas blancas. Pues ese alfil sabemos todos que es un alfil que no se puede cambiar bajo ningún concepto porque es el tema central de nuestro ataque. Pero hay variantes en los que después de bastantes movimientos ese alfil se tiene que llegar a cambiar. Y entonces lo que te dice la teoría es que cuando ese alfil no tenemos ese alfil para utilizar ese motivo estratégico, pues el que tiene que suplir a ese alfil y hacer las veces es la dama. Entonces en este caso la dama va a hacer las veces de ese alfil y ocuparme esa diagonal que es el tema central de mi ataque. Rey F1, retrasamos y torre de 8. Torre de 8 cumple un motivo bastante claro. Ataque por rayos X a la dama. Pero además, y esto lo comento desde ya, antes de este movimiento, otro de los motivos que se ha abierto después de este ataque, después de este intercambio, mejor dicho, de alfiles,
es esta casilla de E3 que ha quedado bastante debilitada. Entonces, yo estaría bastante feliz si este caballo es capaz de saltar desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque tengo un doblete bastante gracioso, que posiblemente para cuando pudiera hacer eso ya no sería tal doblete, pero bueno, pero aún así esa casilla es una casilla bastante débil, donde un caballo que esté apostado aquí, pues fijaos la cantidad de casillas que domina. Hasta aquí dominaría esta, esta y esta. Es decir, fijaos, esto es lo que es un caballo muy potente. Fijaos la cantidad de ideas que hay sobre ese caballo y la potencia que tendría. Pero bueno, lo cierto es que ahora mismo no puedo. ¿Por qué? Pues porque este peón me controla este salto y este otro peón me controla este otro salto. Por lo tanto, pues es una idea que tengo ahí, pero que de momento pues no puedo desarrollar. Por eso, pues juego torre de 8, con otro motivo bastante útil para la gente que está empezando, que es el de los rayos X. Es decir, este alfil se encuentra clavado ahora mismo, pues porque tiene que defender a la dama. Entonces, pues es un buen movimiento. Y ahora llega, vamos a decir, el error gordo de la partida, lo que permite romperla. E5. E5 me permite exactamente lo que yo quiero, que es el salto del caballo a esta casilla debilitada. La máquina de Lichess propone un caballo C1, soy caballo C6, dama E1. Son jugadas en las que bueno, se puede decir que sigue un desarrollo pues más o menos lógico y fluido de lo que deberían ser las blancas, pero lo cierto es que Zurraspas jugó E5 y, como digo, me permitió hacer exactamente lo que yo quería. Caballo de 5. Y ahora ya el salto de esta casilla es inevitable. Inevitable. Para terminar de empeorar la situación, Zurraspas jugó dama E1. Y dama E1 es mala por dos razones. La primera y principal, bueno, la primera principal no, la segunda, la primera ya la veremos. Es decir, la segunda idea que arrastra esto es que después de caballo a E3, como evidentemente jugué, una idea que yo podría tener sería la de hacer un salto desde E3 al jaque y dar un salto a C2, donde podría hacer un doblete, en el caso de que se me permitiera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, como sugiere la máquina, dama de 2 me controla esta casilla. Pero es que dama E1 es mala porque, aparte, si os dais cuenta, le estamos quitando una de las salidas naturales que tendría el rey al jaque en E3, que sería rey E1. Como vemos aquí en el análisis de la máquina, dama de 2, caballo 3 jaque, rey E1, caballo por G2, y aunque se pierde algo de material y aunque la posición está abierta y vamos a decir que ya objetivamente empieza a ser un poco mala para las blancas, pero todavía no es algo que sea todavía definitivo. Evidentemente, a lo mejor a grandes niveles, pues esto ya te condiciona una partida, pero bueno, al nivel que estamos jugando nosotros todavía no es algo que sea definitivo del todo. Vemos cómo sigue jugando rey F1, caballo 3 jaque, rey E1, caballo C4, alfil por C4, torre por dama. Es un ataque potente, pero todavía no es definitivo. El caso es que dama E1 permite que después de caballo E3, si os dais cuenta, ¿qué ocurre? Que al dar este jaque, las dos únicas casillas que le quedan, visto que la salida del rey E1 la tapona la dama, las dos casillas que le quedan al rey van a ser F2
y G1. ¿Qué ocurre? Que esas dos casillas, cuando yo mueva el caballo, van a permitir un jaque descubierto de la dama que tengo en B6. Entonces, rey F2, caballo C2 y, si os dais cuenta, jaque descubierto con la dama. Y ahora, ese doblete que yo quería antes de rey y torre se convierte en un doblete de torre y dama. Pero además, si nos damos cuenta, la dama también defendía al alfil de D3, por lo tanto, pues no hace falta pensar mucho para adivinar que la partida siguió con rey F1, caballo por E1, rey por E1, torre por D3. Y aquí ya se puede decir que el bucaque ha terminado. Ya está así. Objetivamente es una posición bastante mala. Se tiene menos material, se ha perdido el enroque, las torres se encuentran descoordinadas, las piezas menores tampoco. Esta casilla que sigue siendo débil, ahora mismo me permite el poder venir aquí con la dama apoyada por la torre. Es decir, que hay infinidad de ideas para terminar con el ataque de las blancas. Perdón, para terminar con la posición de las blancas. Pero bueno, como Zurraspas es un caballero, pues él quiso terminar la partida. Y eso además permite, pues bueno, que veamos cuando tenemos una ventaja tan grande de material, pues cómo seguir la partida teniendo en cuenta pues que ahora mismo no tenemos una red de mate clara. Zurraspas jugó caballo de 2, alfil de 5, alfil de 5 que nos cumple dos funciones. La primera es que este alfil, que era nuestro motivo inicial de ataque en la defensa de San Jorge, ha quedado inutilizado por, recordemos, el movimiento de F3 de Zurraspas, y se puede decir que ya en esta diagonal pues no pinta nada. Entonces vamos con este movimiento promocionarlo a otra diagonal en la que pueda estar más activo, bien porque más adelante pueda venirse a C4, pero también sobre todo porque nos abre el desarrollo al caballo por esta vía, que va a ser un ataque más efectivo. Torre de 1, caballo C6, torre F1, imagino que para cerrar aquí posición, no sé exactamente. Dama de 3, como digo, en el momento en el que se me ha permitido, porque ningún caballo ha saltado a esta posición, pues controlo esta casilla debilitada con la dama. Torre F2, que el poder entrar aquí a Zurraspas pues no le gustó. Caballo por E5, ese peón estaba perdido. Y F4, movimiento dudoso, malo. ¿Por qué? Pues por la misma razón que antes, porque hay que tener muy presente cuáles son los saltos de un caballo y sobre todo observar redes de mate. Si nos damos cuenta, pues un caballo aquí, que salta aquí, pues ya me está permitiendo tener un mate en F2. Aquí pone que había mate en 6 jugadas, pues, supongo que lo habría. Yo la verdad es que no llegué a tanto. Caballo G4, volvemos a la red de mate que digo, y rey F1. Ya no sé si aquí Zurraspas pues quiso dejar de sufrir, y dama por F2, jaque mate. Como habéis visto, esto es una partida en la que existen unos motivos tácticos claros, como he dicho antes, y estratégicos, el control de esta diagonal, el poner una pieza fuerte que me la controle, buscar una casilla débil como era E3, pero sobre todo comentando todo lo que ha ocurrido durante la partida. Como habréis visto, todos los movimientos que he realizado yo con las negras, quitando el famoso D6, pues han sido movimientos que obedecían a un plan. Como digo, una de las grandes frases del mundo del ajedrez es aquella que dijo el gran maestro Frank Marshall, de que vale más tener un plan malo que no tener un plan. Y
es algo que siempre un jugador tiene que tener presente, el que no se muevan piezas por moverlas, sino atendiendo a una estrategia concreta. Ahí añado yo que la estrategia concreta, si nos volvemos atrás en la partida, a ver que lo encuentre, esta estrategia concreta tiene que ser algo que sea de verdad útil. Es decir, el amenazar piezas porque sí, como hemos visto aquí, con ese alfil G5, pues es algo que no tiene nada más allá de una clavada a un caballo, que tampoco en este momento no va a solucionar nada. Entonces, siempre que pensemos en un plan con las blancas, tiene que ser un plan estratégico a largo plazo que nos permita obtener o una red de mate o una ventaja material que pueda ser definitiva. Espero que os haya servido el vídeo y bueno, que os anime a que vosotros también hagáis lo mismo, a que comentéis cuáles son vuestras partidas, a lo que os ha gustado de lo que habéis jugado, lo que no os ha gustado, los errores, esos momentos en los que te sientes bloqueado y no sabes cómo continuar y en fin, que podamos seguir mejorando todos. Muchas gracias y nos vemos.